este módulo 6. Los contenidos que se van a desarrollar dentro de ello, principalmente, ¿no? Profundizar un poco más, el que ustedes también ya vienen desarrollando y el que venimos, ¿no? El día a día laborando, trabajando, no es parte de nuestra práctica pedagógica, la evaluación formativa, la retroalimentación y la mejora continua, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa nos pide, qué nos dice, ¿ya? ¿Cómo tenemos el día de hoy como propósito? ¿Ya? El propósito del día de hoy es nosotros poder empoderarnos y así, ¿no? De una u otra forma explicar cómo esta evaluación formativa y la retroalimentación, ¿no? Constructiva, nos dice, ¿no? Van a potenciar el proceso educativo. Eso es lo importante, ¿no? Explicar que así tengamos nosotros, nos dicen, ¿no? Una evaluación, sea de directivos, especialistas, a docentes, a estudiantes, el fin es, ¿no? Explicar cómo esta evaluación formativa y la retroalimentación construye, ¿no? Para potenciar, dice, el proceso educativo, enfocándose en el progreso y no solo en los resultados, ¿no? Entonces, nosotros lo que evaluamos tanto a docentes, y también a nuestros estudiantes no solo nos dicen, nos vamos a enfocar en los resultados que vamos a obtener, ¿no? Nosotros sabemos que nos enfocamos en el proceso, durante el proceso, ¿no? Entonces, vamos a ir de manera detallada en qué consiste, ¿ya? Vamos a ver qué cosa es la que ustedes también la conocen, ¿no? ¿Qué cosa es una evaluación formativa? Cuando hablamos de evaluación, nosotros, ¿no? El día de hoy ya decimos, ah, no, ¿qué estás haciendo? Una evaluación formativa, ¿no? Entonces, esta evaluación formativa, evaluación de proceso, como nosotros comúnmente ya lo conocemos, no pues necesariamente o solamente se da en los estudiantes, ¿no? Bueno, el estudiante el día de hoy, pues, ¿no? Es una evaluación formativa, es una evaluación de proceso, no hay calificativos, notas desaprobatorias, ¿no? Entonces, eso, de esa manera ya prácticamente estamos interiorizando nosotros cada día el conocer ello, pero sabemos que esta evaluación formativa, ¿no? Que tiene procesos, tiene pasos que también nos van a servir para lograr un propósito, ¿no? Lograr un propósito en los estudiantes, lograr un desempeño, también en nosotros, en los docentes, ¿no? En cuanto a la evaluación de directivos a docentes, especialistas, etcétera. Y lo que de repente se nos viene también ya, ¿no? Muchas veces escuchamos, bueno, hemos leído y escuchamos también las noticias que se nos viene la evaluación, que ya se ha ido dando para un grupo de primaria, ¿no? Primaria y de repente secundaria, ¿no? Programada la fecha, pero hay que tener presente que tenemos una evaluación, nos han dicho, no punitiva, ¿no? Que anteriormente lo veíamos como un poco así, ¿no? De reto, como un poco de temor. Entonces, nos enfocamos a la evaluación formativa, ¿no? Nos dice proceso continuo y dinámico, ¿no? En este caso, cuando habíamos monitorear, ¿no? No lo veíamos monitoreo y veíamos anterior, monitoreo y acompañamiento. Miren lo que nos dice la evaluación formativa. Nos dice que es un proceso continuo y dinámico que tiene como objetivo monitorear. Esa es la evaluación formativa. Monitorear, guiar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes durante el desarrollo, sea de un curso, una área que estemos trabajando, ¿no? Entonces, también a nosotros, en este caso, como docentes, ¿no? Cuando nos hablan ya de evaluación formativa, nos dice bien claro, es un proceso que vamos a tener que utilizar mediante todo ese proceso, ese proyecto que vamos a lograr el propósito que se espera, ¿no? El desempeño que se espera que muestre tanto el docente como nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pero para ello me dice, ¿no? El objetivo es monitorearlos, monitorear, guiar, ¿no? Y mejorar el aprendizaje, porque al final, ¿no? Al final todo esto se va a ver reflejado en los estudiantes. Entonces, es importante tener en cuenta que la evaluación formativa, bueno, no solamente como estoy evaluando, sino que te dice monitorea, guía al estudiante. Hay que ayudar al estudiante, hay que ayudar al docente a construir, a mejorar, ¿no? El desarrollo de su práctica pedagógica, el desarrollo del aprendizaje en algunos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos, a diferencia, nos dice, de esta evaluación sumativa, pues que anteriormente solo se veía enfocado en lo que es evaluación sumativa, ¿no?
solamente se calificaba al término, al final, o sea, el desempeño que se lograba, ¿no? Que se observaba, eso era la sumativa, que no podemos decir que el día de hoy también al final no tenemos, sí hacemos una evaluación formativa y también vemos que al final tenemos resultados, tenemos que obtener productos, evidencias de nuestros estudiantes, analizamos esas evidencias. En este caso ya no las sumamos, ¿no? Si por ejemplo, por área tenemos 3 competencias, pues ya lo vamos a ir a sumar, ¿no? Entonces, acá en la evaluación formativa nos dice, ¿no? La intención es calificar el desempeño al final de un periodo. Cuando nos habla de sumativa, la evaluación formativa busca identificar, ¿no? Entonces, en la evidencia que tenga el estudiante, ya sea que esté trabajando un cuadro de doble entrada, o una línea de tiempo, o tal vez un cuadro de semejanza, diferencias, cuadros comparativos, etcétera, vamos a identificar ahí cuáles son las fortalezas, ¿ya? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el estudiante? En este caso, ¿no? Y qué aspectos o quieres de mejora, ¿no? Pero ahí nos dice en tiempo real, o sea, en ese momento, por eso me dice la formativa, evaluación formativa tengo que verlo en el momento, cuando el docente o el estudiante, ¿no? Está en ese proceso de desarrollar y lograr el propósito, tengo que identificar la fortaleza que tiene, ¿no? Y la mejora en tiempo real, permitiendo reajustar, ajustar la enseñanza que se tiene, la enseñanza que se da y el aprendizaje, ¿no? De parte del docente, estudiante, porque venimos en ese proceso de aprender. Entonces, en conclusión, nos dice que la evaluación formativa, pues no, se trata de nosotros trabajar durante ese proceso, ¿no? Decía que cuando se monitorea tanto al docente, también se hace una evaluación formativa. El día de hoy se viene haciendo una evaluación formativa para la mejora continua, que es lo que se quiere, que venimos a evaluar, ¿no? Se viene a evaluar, a monitorear, a acompañar a docentes, pero con esta intención, con la intención de la evaluación formativa, recoger, ¿verdad? Identificar en este caso la fortaleza que se tiene como docente, ¿verdad? Para poder, ¿no? Para poder fortalecer, ¿no? En este caso, si hay dificultades que se le puedan presentar y nosotros poder aportar, ¿no? Fortalecer esas dificultades que se las vienen presentando, ¿no? Porque vamos a encontrar siempre los logros que tiene, la fortaleza que tiene el estudiante o el docente, ¿no? Entonces eso va a permitir pues mejorar, ¿no? Así como a cada uno de nosotros, también a nuestros estudiantes, nos va a permitir lograr el propósito. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que es evaluación formativa. Y esta evaluación formativa pues no viene solo, ¿no? Trae consigo, yo evalúo para qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pero vamos a verlo de manera detallada. ¿Qué más nos dice esta evaluación formativa? Nos dice que presenta unas características. ¿Cuáles son esas características principales que debe de tener la evaluación formativa? ¿No? La evaluación formativa, ¿no? Como ustedes sabrán, de repente ahí también ustedes lo vienen ya desarrollando, nos dice, debe ser continua. O sea, no hay una evaluación formativa que, como las terminamos, hoy día evaluamos, ahí queda. No, debe ser continua durante todo ese proceso. Y se realiza de manera constante, nos dice, ¿no? Vamos a realizarlo de manera constante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, no vamos a detenernos. Entonces, nos dice, una de las características principales que debe ser continua, se va a realizar, nos dice, durante todo el proceso de enseñar y aprender, o sea, estudiante, docente, el que monitorea, el docente también, ¿no? Entonces, por eso nos dice el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Está orientada al progreso. Toda evaluación formativa solamente está orientada al progreso, ¿no? A seguir progresando, a seguir avanzando hacia los estándares que se tienen, ¿no? En cuanto a estudiantes. Por ejemplo, busca mejorar el desempeño de los estudiantes, no solo medirlo, ¿no? Entonces, acá se quiere mejorar, ¿no? Identificar las fortalezas que tienen nuestros estudiantes, así como docentes, y en este caso, pues, mejorar, ¿no? Brindar oportunidades, brindar diferentes estrategias, técnicas
para que tanto docentes como estudiantes, pues, ¿no? Puedan mejorar, ¿no? Puedan mejorar el desempeño que tienen, ¿no? El desempeño como docente en su práctica pedagógica y el desempeño también de nuestros estudiantes, ¿no? No solo me dicen medirlo. Mire, otra característica importante, me dice aquí, flexible. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de una evaluación, ¿no? Ya me dice flexible. Se adapta a las necesidades individuales. Entonces, toda evaluación formativa, así yo tenga docentes, 5 o 10 docentes, llevo una misma ficha, como hemos visto anterior, de evaluación, ¿no? De monitoreo, acompañamiento y evaluación, lleva una misma ficha, pero mira, nos dice, se adapta a las necesidades individuales y grupales de los estudiantes, también como de los docentes. Entonces, nosotros tenemos que ver si esta evaluación formativa que yo he planteado, tengo los criterios de evaluación, tengo el desempeño. Entonces, lo que tengo que ver es, depende de la necesidad que van a presentar. Muchas veces en un mismo aula, en un mismo salón, hay necesidades individuales que presentan nuestros estudiantes, así como también a nosotros como docentes, ¿no? También hay necesidades individuales. Entonces, es muy importante conocer todos estos aspectos, ¿no? La parte del diagnóstico, cuando se recoja, ¿para qué? Para ser adaptados. Por eso nos dice flexible. Una evaluación formativa no puede estar estructurada ahí, ¿no? En un instrumento que necesariamente voy a medir tal y como está para todos, o voy a evaluar o recoger. Entonces me está diciendo que puedo adaptar a la necesidad que presenta, ¿no? Realidades diferentes, contextos diferentes. En el aula mismo, ¿no? En el aula mismo, estudiantes diferentes, ¿no? Con diferencias, con otro tipo de necesidades diferentes a las de su compañero o diferente a otros equipos o a otros grupos, ¿no? Otro nos dice que es colaborativo. Principalmente, mire, ve, este tipo de evaluación, hablamos de evaluación formativa, es colaborativa. No solamente se va a ver que el estudiante pues sea el que va a desarrollar, el estudiante sea el que logre en este caso el desempeño, que solo lo haga, nos dice que es colaborativo. Entonces, va a involucrar tanto al docente como también a los estudiantes. ¿En qué? Principalmente en la reflexión, ¿no? Sobre el aprendizaje. Es ahí cuando nosotros, ¿no? Tanto como directivos, ¿no? Tanto como docentes, es ahí cuando nosotros vamos y nos preguntamos, cuando decimos colaborativo, ¿cómo voy a colaborar? ¿No? Entonces, me voy a involucrar como docente, ¿no? Y a los estudiantes, ¿en qué? En reflexionar sobre el aprendizaje. Yo como docente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Voy a nuevamente revisar, ¿no? El proceso que tengo, la estrategia que tengo, aplicando qué es lo que está sucediendo, qué pasa conmigo mismo, me autoevalúo yo mismo, ¿no? De acuerdo al equipo que tengo, de acuerdo al grupo que tengo, yo mismo me voy a evaluar qué cosa me está faltando a mí mejorar o qué otra estrategia yo podría aplicar, ¿no? Para ver, atender y poder lograr el aprendizaje en este grupo de estudiantes o de repente de manera individual, ¿no? En el momento de la reflexión que se hace a docentes. Entonces, ¿qué es realmente cómo puedo yo colaborar en este caso? Me tengo que involucrar, ¿no? Entonces, los resultados y de repente las estrategias que se utilizan no va de repente a darnos el 100% del logro en todos por igual, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, por eso nos dice colaborativa, nos evaluamos nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias hay que aplicar? ¿No? En este caso también a los especialistas, ¿no? La asistencia técnica que se da antes de ello, siempre, por eso dice colaborativa, tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Para que durante el proceso puedan acompañar a los directivos puedan acompañar a los docentes, ¿no? Tiene que haber este proceso de análisis, ¿no? Este proceso de reflexión sobre lo que está faltando mejorar o sobre lo que el estudiante debe de aprender, ¿no? Entonces esto no involucra solamente uno, y no solamente también al que está monitoreando o a docentes o al que está acompañando. Muchas veces esto involucra a todos, involucra a todo, ¿no? A todo el entorno, a todo el contexto, ¿no? Entonces, para poder tomar la decisión o decisiones pues, que sí nos lleven al logro, ¿no? Al logro de los aprendizajes.
Bien, entonces miren, hay que tener en cuenta que estas características principales debe tener toda evaluación formativa, ¿no? Cuando hablamos de evaluación formativa, pues no solamente nos vamos a referir a nuestros estudiantes, ¿no? Estamos, todos nosotros estamos inmersos en ello, ¿no? Para poder lograr el aprendizaje de el fin que tenemos de nuestros estudiantes. Bien, acá tenemos el objetivo, así como tenemos las características cuando yo planifico, planteo mi evaluación formativa o de repente estoy en ese proceso de una sesión que he desarrollado y justo estoy en el momento de evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué es lo que voy a recoger? Tengo el instrumento para recoger. Tengo que conocer qué características debe tener, tengo que analizar mi instrumento, ¿verdad? Con estos criterios que voy a evaluar. Entonces, el objetivo, ¿qué objetivos tiene principalmente toda evaluación formativa? Dice, proporcionar información útil, ¿no? En este caso nos dice, la información que se le dé, no, yo no le voy a dar pues directamente, ¿no? La información útil, ¿cómo le voy a hacer llegar en un material, de repente en videos, ¿no? De repente hasta en esos TikTok que pueden llegar para los estudiantes, ¿no? Para ajustar estrategias pedagógicas. Por eso nos dice proporcionar información útil para ajustar las estrategias pedagógicas que debemos de utilizar. Entonces, estas estrategias son importantes tanto para directivos, tanto para docentes con los estudiantes, ¿no? El otro objetivo que tiene es fomentar la autoevaluación y metacognición en los estudiantes, no de estudiantes y también docentes, que nuestros estudiantes a veces cuando nosotros trabajamos, nosotros nos piden, cuando nos monitorean a directivos, a nosotros como docentes nos piden nos hagamos la autoevaluación, vamos a ponernos ahorita a pensar un poquito y decir, ¿nos han hecho la autoevaluación? En algún momento, ¿no? Hay autoevaluación, coevaluación. Habrán aplicado, simplemente vienen y monitorean y nos evalúan, ¿no? Miren, dice, el objetivo principal de la evaluación formativa es la autoevaluación durante ese proceso y la metacognición en los estudiantes. Nosotros cuando desarrollamos una sesión de aprendizaje con nuestros estudiantes como docentes, dejamos la metacognición. Y bueno, esa metacognición a veces ya la ponemos al final y bueno, la dejamos ahí y decimos, bueno, que lo desarrollen los chicos o a veces se nos pasó el tiempo, se terminó y no llegamos a eso. Entonces, es importante al culminar, ¿no? Una sesión, ¿verdad? O una reflexión que haga un directivo, a un docente o un docente a un estudiante, llegar a esto, llegar a cerrar. Es muy importante cerrar lo que es una sesión, una reflexión o una sesión de aprendizaje. Que el estudiante mismo se autoevalúe, nosotros también como docentes, y a la metacognición esas sencillas preguntitas que hacemos, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Verdad? Que muchas veces podemos plantear de diferente manera, ¿no? De repente, ¿qué cosa o cómo he venido aprendiendo? ¿Qué dificultades se me han presentado? ¿No? La mayoría, no ninguna superé, logré todo, ¿no? Si le ponemos en esa pequeña lista de cotejo, lo logré, estoy en proceso y vamos a poner lo logré. Pero si nosotros le planteamos esas preguntas ahí antes, muchas veces antes que nos retiremos o aplicamos este tipo de estrategia como fichas, para que ellos nos respondan y luego socialicen, aunque sea en unos 4 o 5 minutos, vamos a poder recoger qué cosas han aprendido. Y al decir qué cosas han aprendido, pues nos van a decir ellos que vienen aprendiendo. Y recordar que nosotros siempre tenemos que poner claro el propósito, cuál es el propósito de ese día, ¿no? Y cuáles son los criterios que ellos deben de tener en cuenta, qué es lo que se espera que ellos logren. Y es importante llevar al finalizar a que el estudiante, o también a nosotros como docentes, contrastar el propósito con los criterios de evaluación, ¿no? Ahí tiene la evidencia. Está la evidencia del estudiante. Entonces, este es el propósito y estos son los criterios. Esto se va a evaluar dentro del propósito, dentro de este reto, dentro de esta evidencia que vas a presentar el día de hoy o de la manera que me vas a hacer evidenciar que pues se ha logrado el propósito. Entonces, esta metacognición es importante tomarla en cuenta, ¿no? No dejarlo porque es al final a veces, ¿no?
¿Qué aprendí? Ah, los chicos ahorita, pero si me dicen en coro, en grupo, hago una consolidación, un mapita mental o de repente recojo ideas fuerzas en la pizarra, pero siempre tengo que consolidar al final, ¿ya? Con todo lo que me dicen para poder también, ¿no? De repente aclarar algunas dudas, reajustar. Entonces es importante solamente con estas preguntas de metacognición que nosotros le planteemos a los estudiantes, vamos a poder recoger y vamos a poder saber si han logrado o no han logrado, ¿no? O qué porcentaje también viene, o en qué proceso, o cómo se encuentran nuestros estudiantes aprendiendo. ¿Ya? Entonces, si se ha logrado o no, y ahí nosotros volver a reajustar, ¿no? En la próxima sesión que tengamos que trabajar, podemos recoger de ahí, recoger de esas preguntas de metacognición, ¿no? Y saber todavía dónde se está presentando mayor debilidad, ¿no? Para poder continuar, porque todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso. No podemos mutilarlo, cortarlo y dejarlo solamente, ahí quedó, ¿no? Sino que recogerlo para la próxima, ¿no? Recordar que todo viene de manera secuencial. Cuando trabajamos nosotros en unidades de aprendizaje o proyectos, todo viene de manera secuencial y de manera gradual. ¿Sí? También nos dice otro objetivo principal, identificar las dificultades de aprendizaje, ¿no? De manera temprana. Cuando estamos trabajando en la evaluación formativa, nos va a permitir identificar, pues ya no al finalizar, ¿no? Como hacemos en la sumativa, no solamente al final, sino nos va a permitir, ¿no? Hacerlo en el proceso. Durante el proceso nos dice de manera temprana, o sea, en el momento, para poder nosotros brindar esa retribución en el momento oportuno. ¿Ya? Entonces, promover una cultura de mejora continua en el aula, ¿no? Entonces es importante promover a los estudiantes que es un proceso y con las estrategias que se dé, con las técnicas que se utilice, diversas técnicas que se utilice, que se aplique con ellos, dependiendo, ¿no? Dependiendo del contexto donde se encuentre, ¿no? El fin es que ellos mejoren, ¿no? Que la mejora no va, pues, ¿no? De hoy a mañana, sino que es una mejora de manera gradual, ¿no? Va en proceso, ¿no? De manera gradual, hasta que logre pues, el propósito, ¿no? Por eso es importante cuando trabajamos una unidad, darle a conocer a los estudiantes, ¿no? Dar a conocer a nuestros estudiantes cuál es la situación significativa, cuál es la problemática que se presenta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito dentro de esta unidad? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la evidencia? ¿En qué nos van a mostrar? ¿Y cuáles van a ser esos criterios que se van a evaluar? ¿No? Entonces, al conocer todo ellos a inicio, ellos van a trabajar de manera continua, ¿no? Y también en este caso la evaluación formativa va a permitir esa retroalimentación que se haga durante todo el proceso, ¿no? Es por eso que la evaluación formativa, evaluación de proceso. ¿Para qué? Para identificar, ¿no? Las dificultades que se están presentando, las fortalezas que tienen, ¿no? Y poder, pues, poder guiarlos, poder nosotros mediar para que ellos puedan lograr el propósito. Entonces, por eso nos dice promover una cultura de mejora continua en el aula, ¿no? Eso es lo que se quiere, mejora continua, hasta lograr el propósito, el desempeño, que muchas veces no se logra, ¿no? Esa evidencia que se pide en no solamente en una sesión, ¿no? No se logra, sino podemos lograr en 3, 4 sesiones. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Unos ejemplos de herramientas y técnicas, por ejemplo, que podamos utilizar también, ¿no? Para este proceso de evaluación formativa. En la reunión, por ejemplo, ¿no? Esta reunión, por ejemplo, es una de las técnicas que más se utiliza, ¿no? Y que no debe de faltar en ningún plan de acompañamiento, ¿no? Tanto, como le decía, ¿no? Tanto en el acompañamiento a nosotros como docentes, también a nuestros estudiantes, eso no debe de faltar, ¿no? Esa reunión en equipo, ese diálogo, ¿no? O ya sea en par, ¿no? Ya sea con el que es acompañado, ¿no? O de repente con un equipo también podría ser. Eso es muy importante, ¿no? Y también aquí en la reunión hay una forma de trabajo que se va a asumir, ¿no? Ordenar, organizar lo que se debe de tener, ¿no? Los propósitos que debemos de tener, no claro, en este caso, para poder trabajar con esta herramienta, ¿no? Estas herramientas y técnicas que vamos a utilizar en la reunión
¿no? Nos dice, aquí tenemos justo, ¿no? Manuel Fermín, que siempre, bueno, lo vamos a mencionar, nos dice, ¿no? Es el encuentro de personas interesadas en un tema en común, a fin de analizarlo, discutirlo y llegar a conclusiones finales, pues, ¿no? Esa es la finalidad de esta reunión, ¿no? Entonces, esa herramienta, tenerlo siempre en cuenta, ¿no? No solamente a veces nosotros parecemos, el estudiante siempre cree, ¿no? Que el docente es el que sabe, ¿no? Y que tiene la última palabra, que el docente es el que tiene la razón, ¿no? Mayormente, ¿no? Mayormente. De igual forma, también todavía queda, ¿no? En que el que viene a monitorearme, supuestamente, ¿no? A mí como docente, estoy pensando que debe de saber más, ¿no? Que tiene la última palabra, que él es el que conoce, que me va a monitorear, que me va a acompañar, pero si me está diciendo tiene la razón, ¿no? Ellos tienen la verdad, ¿no? Nosotros sabemos que no, pues no. En este caso sí, por eso nos dice, ¿no? Es colaborativo, recordad que nos dice colaborativo, y acá nos dice Manuel Fermín que este encuentro, dice, es las personas interesadas, ambos tenemos el mismo fin, ¿no? Tanto el que monitorea, el que acompaña y el que es acompañado o monitoreado, ¿no? Del tema en común, ¿no? Entonces, que se quiere analizarlo, también discutirlo, nos dice, y llegar a conclusiones finales. Miren lo que nos dice, llegar a conclusiones. No, no me dice que ellos me van a decir directamente lo que voy a hacer. No me dice la conclusión y yo tengo que firmar esa ficha. No nos está diciendo eso. Llegar a conclusiones, una discusión entre ambos. El dar el punto de vista el mío, también un debate, conversar, dialogar, socializar para la mejora, ¿no? Entonces, esto hay que recordar, ¿no? Tanto cuando seamos monitoreados, cuando vamos a monitorear y acompañar, o también cuando lo hagamos con nuestros estudiantes, démosle eso, ¿no? Esa apertura para que ellos también nos puedan justificar, ¿no? Justificar lo que vienen presentando y que de ellos también pueda salir, ¿no? ¿Qué conclusiones finales, a qué llegamos, ¿no? O cómo podríamos hacerlo, o qué estrategias podríamos aplicar, o cómo les gustaría aprender para lograr el propósito, ¿no? A mí como docente también que me digan eso, ¿no? Hemos llegado a culminar, y entonces aquí el propósito es mejorar, porque queremos la mejora de los estudiantes, que logren el propósito, que logren aprender, ¿verdad? Pero al momento de discutir, bueno, yo como docente tengo que hacer saber, o él también haya visto, la realidad que presenta el grupo de estudiantes que yo tengo. Entonces, discutirlo y a ver cómo me aporta, cómo me ayuda también, y yo también podría aportar de qué manera podría trabajarlo, ¿no? Porque me pueden monitorear, sí, en ese momento, en el contexto, pero las actitudes, el comportamiento de nuestros estudiantes muchas veces no es en este momento lo mismo que fue en otro momento, ¿no? Y es una realidad de 25 o 30 estudiantes que son diferentes. Entonces es muy importante atender, ¿no? Por eso nos decía justamente en el otro individual, muchas veces monitoría, acompañamiento individual, también a nuestros estudiantes. Cada uno de ellos presenta, ¿no? Una necesidad individual y hay que estar pues atentos, ¿no? Atentos a la necesidad que ellos vayan presentando. Esto de acá, bueno, yo lo resalto bastante siempre, ¿no? Que esta reunión debe ser para ello, ¿no? Para llegar a conclusiones. Después de un debate, después de analizar, llegar a esas conclusiones ambos, ya sea en equipo, sea con los estudiantes o sea con las personas que vienen a monitorear o acompañarnos. Bien, acá hay también algunos ejemplos de estas herramientas, ¿no? Y técnicas que se pueda utilizar. Ya, aquí, por ejemplo, ¿no? Mayormente las preguntas, ¿no? Preguntas en clase, ¿no? Preguntas que se viene realizando para verificar la comprensión en ese momento, ¿no? De pronto estamos explicando, de pronto ellos están participando, explicando, ahí podemos plantear preguntas o tal vez que sus compañeros puedan realizar las preguntas. Si yo soy docente, hago con mis estudiantes, hago con el equipo de estudiantes que se tenga, ¿verdad? También puedo tenerlo, ¿no? De repente puedo hacerlo también como directivo, como especialista, que también me acerque, también con preguntas, ¿verdad? Entonces, con estas preguntas durante la reflexión que se esté dando, ¿no? Las preguntas cómo deben llegar en ese momento de la reflexión, también me va a servir bastante, ¿no? Para poder saber cómo responde, pues, ¿no?
o de qué forma podría de repente el docente, ¿no? Darse cuenta o reflexionar de dónde podría mejorar, porque vio que hoy día pues, sus estudiantes pues no pudieron lograr o él no logró lo que realmente se había propuesto ahí ese día. No se pudo lograr y reflexiona y qué cosa ha ido sucediendo, qué sucedió, ¿no? Y qué tal vez pudo hacer, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Luego también tenemos las rúbricas, ¿no? Bueno, estas rúbricas sí son importantes que habíamos conversado que tenemos que conocerlo, ¿no? Tanto nosotros como docentes tenemos que conocerlo porque nos evalúan con rúbricas, ¿verdad? También a nuestros estudiantes, ¿no? Ya nos dicen, ¿no? Qué cosas nos evaluamos, qué debemos de hacer. Si voy a lograr este propósito en esta evidencia, pues qué criterios tienen que tener. Estos criterios deben ser claros, ¿no? Que van a guiar a nuestros estudiantes, ¿no? En cuanto a los estudiantes deben ser claros, deben ser socializados incluso con ellos, así como lo hacen con nosotros, ¿no? Con los docentes también nos socializan las rúbricas, ¿no? Cada uno de los criterios en qué consiste. Bien, acá tenemos ya portafolios, que bueno, esto mayormente que también como docentes también tenemos nuestra carpeta, ¿no? Pedagógica, bueno, portafolios aquí en cuanto a nuestros estudiantes, para que tengan una colección de sus trabajos, ¿no? De las evidencias principales que se va teniendo. Hay diarios de aprendizaje también que se lleva para las reflexiones, ¿no? Escritas sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? En estos diarios de aprendizaje vamos a ir recogiendo que, bueno, no todos lo llevan tal vez, algunos listas de cotejo, pero un cuaderno de campo, un diario de aprendizaje que nos va a servir para ir recogiendo, ¿no? Estas reflexiones que luego se va a ir dando durante el proceso, ¿no? ¿Qué cosa voy recogiendo y luego? Porque a veces se está monitoreando, acompañando al docente y no todo de repente nos vamos a poder acordar, pero vamos escribiéndolo, ¿no? Vamos escribiéndolo y luego en el momento de reflexión, ¿no? Lo vamos a llevar. Entonces, es importante el cuaderno de campo o el diario de aprendizaje, tanto para nosotros también como para nuestros estudiantes. Bien, acá tenemos quiénes nos beneficiamos principalmente, ¿no? En cuanto estudiantes nos dicen, ¿no? ¿De qué manera? Miren, ¿de qué manera se beneficia tanto el estudiante como el docente cuando hablamos de una evaluación formativa, ¿no? Para los estudiantes, ¿qué cosa les va a permitir? Una mayor autonomía y responsabilidad sobre el aprendizaje. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Que el estudiante pues logre desarrollar esta competencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Entonces, para el estudiante, cuando nosotros trabajamos en una evaluación, con la evaluación formativa de proceso, podemos guiar al estudiante, podemos colaborar con el estudiante, pero hacer que ellos mismos lo hagan, ¿no? Entonces, eso va a generar su autonomía y mayor responsabilidad en ellos. ¿En qué? En su propio aprendizaje. También nos dice claridad sobre cómo mejorar su desempeño, ¿no? Que ellos tengan claro cómo debieran mejorar, cómo lo podrían hacer, cómo lo harías, ¿no? Si se le presenta alguna dificultad en el proceso, ¿cómo podrías mejorar? ¿Qué necesitas, no? Tal vez si es en un caso de una competencia, no hablo yo de sociales, ¿no? Construir interpretaciones históricas, ¿verdad? De repente interpreta críticamente fuentes diversas sobre una situación, sobre un caso que se esté dando, ¿no? Sobre una problemática de la actualidad, sobre una noticia. Entonces, no solamente que tenga una fuente, ¿no? Sino que revise diferentes fuentes, que contraste, ¿no? ¿Cuál de ellos de repente le puede agradar verlo, de repente por noticias, de repente lee el periódico, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? Para que pueda mejorar y pueda tener más claro en este caso, pero solo lo está haciendo. O tal vez puede hacer entrevistas, puede consultar a la familia, ¿no? Ver todas estas estrategias para que ellos puedan lograr, ¿no? Y logran esta competencia. Para nosotros como docentes nos dicen, ¿no? En este caso tenemos información, ¿no? Que nos va a servir bastante para poder adaptar la enseñanza, nuestras sesiones, nuestras programaciones, la planificación, ¿no? Nos va a servir para reajustar, para poder adaptarlo de acuerdo a la necesidad que ellos presenten, ¿no? De acuerdo a cómo se vienen presentando en ese momento, ¿verdad? Puedo haberme planificado durante el año, ¿no? Puedo haber planificado todas las unidades, pero bueno, ¿no? Al desarrollar las sesiones dentro de las unidades, no me puede de repente estar dando resultado como yo esperaba. Entonces, eso me va a permitir, me dice, poder adaptar, ¿no? Adaptar la manera como se viene enseñando en los estudiantes.
también nos da una oportunidad de fortalecer la relación docente-estudiante, ¿no? Ya no pues como anteriormente se tenía, ¿no? El docente un poco más apartado, siempre manteniendo la distancia, ¿no? Pues aquí el día de hoy, ¿no? Hay que fortalecer, ¿no? Porque una de las rúbricas nos dice, ¿no? La rúbrica 4 nos dice cómo es el trato de nosotros con los estudiantes, ¿no? Entonces, no mantenerlos alejados, no ese temor, no ese de repente que nos vean solamente de lejos o que tengan este temor de hablar o decir muchas veces porque pueden pensar que están equivocados o si me equivoco, o si cometo un error, que me va a decir no. Entonces, darle esa confianza, ¿no? Esa proximidad que nos piden esas rúbricas a nuestros estudiantes. Entonces, esto en esta evaluación formativa, pues, ¿no? Va a fortalecer esa relación que hay, ¿no? El día de hoy ya la mayoría de estudiantes, pues, dirán ustedes, ¿no? Incluso que ya hasta pasaron ya, ¿no? Pasaron ya, ya hasta se olvidaron algunos de lo que es el respeto. Pero siempre recordar también que tenemos acuerdos de convivencia, normas de convivencia, que muchas veces decimos no se respeta, pero de manera constante, ¿no? De manera constante siempre recordarles, ¿no? Las normas de convivencia, porque es la única forma de que podamos regular, ¿no? Regular el comportamiento de los estudiantes, que tenemos, ¿no? Diversidad pues, de actitudes, comportamiento de cada uno de los estudiantes en un aula. También como docentes, tanto para directivos, no también como docentes. Bien, entonces el beneficio no solamente para estudiantes, no tanto para nosotros como para los estudiantes. Bien, aquí en la evaluación formativa, ¿no? En el desempeño docente. Por ejemplo, como hemos visto en la autoevaluación, ¿no? Aquí nos dice uso de diarios pedagógicos o grabaciones en clase para analizar fortalezas, ¿no? Y áreas de mejora. Por ejemplo, reflexionar sobre la claridad de las instrucciones que se va a dar en una actividad, ¿no? Eso me va a servir para mí, ¿no? En mi desempeño como docente. Y la evaluación entre pares también, ¿no? Aquí cuando hacemos la observación colegiada entre docentes para compartir, o sea, el feedback, ¿no? Basado en criterios pedagógicos que nos damos nosotros entre docentes también, ¿no? La evaluación entre pares. Aquí estamos viendo lo que es la coevaluación, ¿no? Entre nosotros no, venimos evaluando que también podemos trabajarlo, ¿no? Con nuestros estudiantes. Todo ello, ¿no? Autoevaluación, la coevaluación, lo trabajamos con nuestros estudiantes también, ¿bien? Con todo con el objetivo de mejora. Bien, acá tenemos alguna conclusión, ¿no? Nos dice que la evaluación formativa es una herramienta esencial en la educación hoy en día, ¿no? Ya que no solo mide el aprendizaje, sino también impulsa hacia una excelencia, ¿no? Y uno de los enfoques, tenemos el enfoque a la excelencia, ¿no? Su enfoque en el proceso y la mejora continua. La convierte en un pilar clave para el éxito educativo. Y eso es lo que se quiere, pues, ¿no? El éxito educativo. Aquí tenemos el enfoque a la excelencia, al que se busca llegar, al que se persigue llegar, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí hemos visto y analizado un poco lo que es evaluación formativa, de repente, ¿no? Para, este, para empoderar un poco más, para fortalecer un poco más lo que ustedes tienen. En cuanto a la retroalimentación formativa, que va de la par, que va así, digamos, de la mano, entrelazado con lo que es la evaluación formativa, ¿no? En este caso, la retroalimentación es un proceso interactivo, ¿no? Interactivo y constructivo, ¿no? Que busca guiar al estudiante. Entonces, cuando hablo de retroalimentación, pues, ¿no? Esto es interactivo, por eso nos dicen, ¿no? Estudiante, docente, ¿ya? Es formativo, ¿no? Que busca guiar el aprendizaje de los estudiantes mediante comentarios oportunos, ¿no? Estos comentarios que se tienen que dar, ¿no? Y accionables durante todo este proceso, nos dice, ¿no? O sea, si hablamos no solamente de tal grado, de primero a quinto o de toda la primaria, secundaria. Esto es un proceso, ¿no? Que se da durante toda la etapa que lleven de repente la educación básica y continua. Entonces, esta interacción, la retroalimentación, interacción constructiva, ¿no? ¿Qué cosa busca en este caso? ¿No? Guiar al estudiante en el aprendizaje que se espera. Y para eso es la retroalimentación formativa, ¿no? Entonces, brindamos retroalimentación oportuna, precisa, eficaz en el momento, no dándole la respuesta. Sabemos, ¿no? Que tenemos nosotros, hay estrategias que poner los tipos también de retroalimentación, ¿no? La retroalimentación por descubrimiento, a la que todos siempre hemos pretendido. Yo creo que hasta el día de hoy, ustedes como docentes, ¿no?
trabajan, ¿no? Y buscamos llegar a que nuestros estudiantes, pues, ¿no? Sean los que ellos mismos puedan construir su aprendizaje, ¿no? Con preguntas, ofreciéndole tal vez, ¿no? Algunas otras estrategias, planteando, haciendo que participe no solamente uno, sino los demás que nos pueden decir, ¿no? Y todos los, de repente, errores, nosotros sabemos que estos errores, bueno, estos errores ya son constructivos, ¿no? Porque de ese error, cuando se dan cuenta que hay un error, ya saben que va a lograr un aprendizaje, ¿no? Si no me doy cuenta que estoy en un error, no voy a lograr todavía el aprendizaje. Entonces, en otras palabras, pues, ¿no? La retroalimentación, este proceso interactivo, ¿no? Entre estudiante, docente o docente, ¿no? Y equipo, ¿no? Grupo de estudiantes. ¿Para qué? Que busca guiar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, se da durante todo el proceso educativo, ¿no? La retroalimentación formativa durante todo el proceso. Después que se viene evaluando, también se va a retroalimentar, ¿no? Entonces, en cuanto a la retroalimentación tradicional, ¿no? Que suele ser la sumativa o centrada en calificar, ¿no? Esto solamente se enfoca, ¿no? En mejorar el desempeño. En este caso, ¿no? Mientras el aprendizaje aún está en desarrollo, ¿no? Para eso brindamos retroalimentación formativa.